Mateo capítulo 16, versículo 18, dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Amén. Así vamos a inclinar el rostro y vamos a orar. Bendito Dios. Padre, te pedimos en el nombre de Jesús que tú nos ayudes hoy, Señor. Y abre el corazón como para que nos demos cuenta que nadie sabe lo que tiene en las manos hasta que lo pierde, Señor. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Amén, mi Dios. Y yo también te digo que tú eres Pedro, en griego Petros, y sobre esta roca, en griego Petra, piedra, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Por qué se los quiero explicar? Porque muchas veces los católicos creen que el apóstol Pedro está en la puerta del cielo y él tiene la llave. Murió uno y se fue hasta el cielo y le dice Pedro, tú no entras. O le dice Pedro, tú sí entras. Así se lo imaginan los católicos. Pero no es así. Aquí solamente me está diciendo, yo también te digo que tú eres Pedro, Petros, y sobre esta roca, Petra, edificaré mi iglesia. ¿Hay alguna diferencia? El católico dice, la iglesia se fundamentó sobre el apóstol Pedro. Mentira, no es así. La iglesia se fundamentó sobre Cristo. ¿Por qué? Porque dice el texto bíblico, y tú eres Pedro, Petros, piedra chica, y sobre esta Petra, piedra grande, edificaré mi iglesia. Nada más que como muchas veces no se comprende, es un juego de palabras que si no se comprende con claridad, te lleva por otro lado. Vamos a comprender cómo habla Jesús. Libro de Juan, capítulo 2, versículo 19. Dice, respondiendo Jesús, les dijo, destruid este templo, y en 3 días lo levantaré. ¿Alguien dice? ¿Y cómo? El 20. Dijeron los judíos, en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. ¿Por dónde se fueron los discípulos o los fariseos? Por otro lado. Él hablaba de su cuerpo, de su templo, y los demás estaban pensando, estaba hablando del templo que fue construido por Herodes. Seguimos. 21. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Gracias a Dios que está la explicación aquí. Por cuanto está la explicación en esta porción de la Biblia, podemos comprender con más claridad que él se refería al templo. Este es un templo. Destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Claro, al matar a Cristo iba a resucitar al 3er día. Aquí lo podemos entender porque está escrito, versículo 22. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. ¿Cuándo lo vinieron a comprender los discípulos? Hasta que resucitó Cristo. ¿Cómo es que no lo comprendimos? ¿Cómo es que no lo entendimos con claridad antes? Así es. Si no se entiende con claridad, si Dios no nos ayuda a comprender las Escrituras, es por eso que nos desviamos con facilidad, y es por eso que muchas veces cuando alguien dice, y tú eres Petros, y sobre esta Petra edificaré mi iglesia. Por eso la gente dice, pues la iglesia se edificó sobre el apóstol Pedro. Pero no es así. Tú eres Petros, a ti nada más te voy a dar la llave. Y sobre esta roca grande, Petra, edificaré mi iglesia. ¿Sobre quién se edificó la iglesia? Al 100% se edificó sobre Jesucristo. Vamos a ver Hechos capítulo 2, versículo 14. Dice, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos
y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, oíd mis palabras. ¿Qué es lo único que se le dio al apóstol Pedro? Las llaves del reino de los cielos. ¿Qué significan las llaves del reino de los cielos? Aquí está. Cuando llegó el día de Pentecostés, se para el apóstol Pedro y les da un mensaje y las gentes se empiezan a convertir. ¿Qué estaba haciendo el apóstol Pedro? Le estaba abriendo, por medio del mensaje, les estaba abriendo la puerta a Pedro a aquellas gentes que estaban reunidas. Versículo 41 dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Con tan solamente un mensaje del apóstol Pedro, tuvo la bendición de abrir la puerta, la gente pudo comprender el mensaje, la gente pudo arrepentirse, la gente pudo bautizarse y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Eso quiere dar a entender que el apóstol Pedro le estaba abriendo las puertas. ¿Sí se entiende? No que el apóstol Pedro está en el cielo. No. El apóstol Pedro le estaba abriendo las puertas a la gente para que se convierta. Amén. Hechos capítulo 8, versículo 1. Dice: y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. ¿Qué le dijo Cristo a Pedro? Tú eres Petros, y a ti te doy la llave del reino de los cielos. ¿Qué sucedió? Pasó un año, pasó otro año, pasó otro año, pasó otro año, y posiblemente entre 4 y 6 años pasaron hasta que Dios permite una persecución. Primer punto, ¿por qué Dios permitió una persecución? Porque a Pedro, que se le había dicho en Hechos 1:8, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esa es una orden que se les había dado a los apóstoles. Y me seréis testigos en Jerusalén. Correcto. Ya fueron testigos en Jerusalén, se convirtieron 3,000 y luego se convirtieron 5,000. Correcto. Ahora me seréis testigos en Samaria. ¿Espera Dios un año? Nadie quiere ir a predicar a Samaria. Pasa 2, pasa 3, pasa 4, entre 4 y 6 años, están felices en su templo, están felices en su congregación. Yo tengo gozo en mi alma, posiblemente el arpa, la guitarra, la mandolina, los instrumentos, alabando a Dios, gozándose. ¿Y quién va a predicar a Samaria? ¿A quién se le dio las llaves? Al apóstol Pedro. El apóstol Pedro, viendo lo que él tenía, era como para que él se fuera a Samaria. Predico en Jerusalén, en Judea, en Samaria, y predico hasta lo último de la tierra, hasta donde yo pueda, como lo que hizo Pablo. Felices en su congregación, cantando alabanzas, himnos, mensajes. A ti te toca predicar hoy, apóstol Pedro, a ti te toca mañana, a ti te toca pasado, y a ti te toca tal día. Un rol, todo bien hecho, todo bien preparado, todo en orden. Pero ¿quién va a predicar en Samaria? ¿Saben cómo está esto? Como en los días de hoy. De la misma manera. Venimos a la congregación, cantamos, aplaudimos, escuchamos, leemos la Biblia, regresamos a nuestra casa. Mateo 28:19 dice: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. ¿Quién lo hace? Nadie. Nadie lo quiere hacer. ¿Te pregunto a ti? No es para mí, hermano. Pregunta al otro: no, si ni siquiera yo me he arrepentido, hermano. Le pregunto al otro: no, yo no me he bautizado. Le pregunto al otro: es que estoy medio bajo, hermano. Le pregunto al otro: a mí ni me diga, soy de pocas palabras y la verdad tengo hasta temor de salir. Lo mismo que sucedió en el tiempo de los apóstoles,
la responsabilidad que debía tener el apóstol Pedro, porque a él se le había dado las llaves del reino de los cielos. Estaba sentadito en su congregación, reuniéndose, no sé con cuánta gente, pero hasta allá llegó su visión. Yo pregunto, ¿hasta dónde llega tu visión? ¿No es exactamente lo mismo? Yo creo que sí. No es mi responsabilidad, hermano. Pero es que se están perdiendo las almas. Pues que se pierdan si se quieren perder, pero yo la verdad no quiero ir. Y el apóstol Pedro, tanta bendición que Dios le había dado en las manos. ¿Te imaginas que Jesús te diga, y a ti te voy a dar una bendición muy especial que se llama llaves del reino de los cielos? Oye, qué bendición. ¿Qué estás esperando entonces? ¿Qué estaba esperando el apóstol Pedro? A veces nos hacemos de la vista gorda. ¿Saben por qué? Porque no queremos padecer, no queremos sufrir, no queremos cargos, no queremos responsabilidades, no queremos nada. Solamente buscamos el engañar nuestras conciencias. Vengo, me siento, hago como que escucho la palabra de Dios, dormito por un ratito, me acomodo, ya estoy bien, regreso a mi casa. ¿Pero qué pasó? La responsabilidad de que las almas se están perdiendo. A mí no me diga, a mí tampoco, menos a mí. Es normal que todo esto suceda. ¿Qué tuvo que hacer Dios? En aquel día hubo una grande persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Vamos a ver qué pasa. Ya están maduritas las ciruelas, empieza a sacudir el árbol y todas las ciruelas maduras empiezan a caer. Eso tenía que ser. Un panal de abejas, vamos a ver qué pasa, vamos a sacudir el panal de abejas. Salen las abejas y a correr. Eso tuvo que hacer Dios. Permitir una gran persecución contra la iglesia que estaban en Jerusalén, y de esa manera solamente fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. ¿Qué se levantó? Una persecución. ¿Por qué se levantó una persecución? Porque nadie quiere ir a trabajar espiritualmente. Yo tengo mi trabajo, tengo mi negocio, tengo dinero, tengo una familia, no me pidan más. O voy los domingos al templo, me esfuerzo de vez en cuando entre semana, no me pidan más. Como que si eso quisiera Dios. ¿Eso es lo que quiere Dios de ti? ¿Eso es lo que quería Dios de los apóstoles y de los discípulos? El que se estén reúne y reúne 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, 6 años. ¿Eso es lo que quiere Dios? No. Por eso es que Dios levantó una grande persecución contra la iglesia. ¿Cómo dice Hechos 1:8? Y será predicado este evangelio en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué es lo que logró Jesús o Dios? Levantar una persecución, porque ya se había predicado en Jerusalén, y por causa de la persecución tuvieron que predicar en Judea, predicaron en Samaria, salvo los apóstoles. Lo que tiene que hacer Dios. Dios te bendiga. Sacudir la mata de ciruelas, golpearle al panal de abejas, permitir una persecución que se levante para que despiertes. Sí. Todo es lo que tiene que permitir Dios para que el hombre pueda despertar. Ya cuando se levanta la persecución, ahora sí, a huir. Vamos a huir a Judea, vamos a huir a Samaria, vamos a huir a donde podamos. Versículo 2. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Con que esto no es vacile. Se levanta una persecución, matan a Esteban, y vamos a ver, 3. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. No era un cuento, no era nada imaginario, era realidad. Comenzaron las muertes, comenzó la persecución. Creo que acá vive un cristiano, entren para ver si no hay alguno. Allá creo que hay otro cristiano, entren para ver si no hay alguno. Y de casa en casa entraban, y al descubrir a uno, ¿cómo dice? Lo arrastraban. ¿Para qué?
para entregarlos en la cárcel, ya sea que sean hombres o ya sean mujeres. ¿Te imaginas agarrarle del cabello? Pues vienes porque vienes y jalándole del cabello o jalándole de las manos, arrastrándolos hasta llevarlos a la cárcel. Lo que Dios permite. Cuando el hombre no puede abrir los ojos por causa de que tiene trabajo, tiene negocio, tiene una empresa, tiene dinero, tiene un trabajo, tiene esposa, tiene hijos, tiene casa, tiene bienes. Yo no puedo dar más, yo no puedo servir a Dios. Dios vuelve a repetir esto. Se levanta una persecución donde, mi estimado, tendrás que dejar tu casita, tendrás que dejar tus bienes, tendrás que dejar tu negocio, tendrás que posiblemente abandonar a tu familia o separarte de tu familia, porque si por las buenas no entiendes, cuando Dios zamarrea donde está el nido de avispas, todos tienen que correr. Y es lo mismo en lo espiritual. Cuando Dios levanta una persecución, vamos a ver si no vas a huir, si no vas a escapar por tu vida. Dios te bendiga. Versículo 4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. ¿Y por qué no lo hicieron antes? Hay un hueco en la escarpa, es un pozo, se rompió la tapa y pasan unos. Ay, está muy hondo este pozo, cuidado, hijo, pasa por acá. Y pasa otro, por allá hay un pozo, hijo, no pases por allá, pasa por acá. Y pasan 100 y nadie es capaz de poner un letrero, nadie es capaz de ponerle una tapa de madera, de lo que sea. Pero cuando cae la mujer o cae un niño, de noche no se ve, y está caminando y se fue, entonces entran en una desesperación. ¿Por qué esperan que haya un accidente para que puedan tapar el pozo? ¿Por qué esperaron que haya una persecución para poder predicar el Evangelio? Digo, ¿qué estás esperando tú? Te veo mediocre, te veo apagado, te veo sin fuerzas. ¿Qué estás esperando? Algunos vienen arrastrados, algunos vienen empujados, algunos vienen comprados. Si vas conmigo, ya sabes, te invito a la cena. Vienen comprados. Tienes que ir conmigo porque si no luego me pides algo y tampoco yo te lo voy a dar. Vienen manipulados. Digo, ¿qué necesidad hay de que Dios levante una persecución? Ahora sí, hermano, le quiero entregar mi vida a Dios, quiero bautizarme inmediatamente. Digo, ¿qué estás esperando? ¿Me comprendes o no me comprendes? Afanado en su trabajo, afanado en su negocio, y no comprende que Dios le interesan las almas, que dio su vida no solamente por ti, Él dio su vida por todo el mundo, y que alguien tiene que irles a predicar el Evangelio, y en este caso tú ya sabes mucha palabra. Por lo tanto, es a ti a quien manda Dios, para que les prediques a otras gentes, para que te quites ya la religión de estarte congregando y congregando y congregando, y no avanzas, o no quieres avanzar. Siempre hay que estarte diciendo, y siempre te veo igual. No hay un crecimiento en ti, para que me entiendas. No hay un despertamiento en ti, te veo dormido. Nadie quiere predicar. ¿Levantará Dios ya otra persecución? ¿Se necesita eso? Yo creo que sí. Porque la iglesia o la religión a nivel mundial cada día está más caída. Antes, en los años 1900, los Estados Unidos era un centro que enviaba misioneros a todo el mundo. De 1900 al año 2000, ya no hay misioneros en todo el mundo. ¿Qué sucedió? Aquel que importaba, aquel que mandaba misioneros a todo el mundo, ya no hay visión para mandar misioneros. ¿Qué pasa entonces? ¿La iglesia duerme? ¿La religión duerme? ¿Las vírgenes insensatas duermen? ¿Aún la virgen pura duerme? Sí, necesitamos un despertamiento. Y ese despertamiento es una persecución. El que se desate, una persecución nuevamente. Cuando salga en el periódico, comienza la marca de la bestia. Vas a ver qué movimiento va a haber a un nivel mundial. Ahora sí, a ver qué pasa. Y se solicita que todos los cristianos pasen al gobierno para que sean apuntados sus nombres y se sepa cuántos cristianos hay.
Dios mío, un censo ya para los cristianos. ¿Qué hacemos? ¿Decimos que somos cristianos o decimos que seguimos siendo mundanos? ¿Qué hacemos? Ahí va a haber un despertamiento. ¿Por qué? Porque tú mismo lo estás llevando a todo esto. Versículo 5. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. 6. Y la gente, unánime, escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Vamos a detenernos aquí. Al ser esparcidos, entonces Felipe, que él se fue a la ciudad de Samaria, les comenzó a predicar a Cristo. ¿Qué sucedió en que predica Felipe y qué sucede con la gente? Y la gente, unánime, escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. ¿Qué podemos ver? Que hace falta que alguien le predique a la gente. Si no se hubiera levantado una persecución, Felipe estuviera en su templo, los discípulos siguieran en su templo, seguirían alabando, yo tengo gozo en mi alma, seguirían alabando a Jesús, leyendo la Biblia, escuchando mensajes, y la gente se estuviera perdiendo. Hoy día en el mundo hay casi 7.000 millones de gentes. Los judíos ortodoxos no han sido alcanzados todavía. Los musulmanes, que son más de 1.000 millones de gentes, todavía no han sido alcanzados. Los budistas, que son casi 300 millones de gentes, no han sido alcanzados. Los hinduistas no han sido alcanzados. Y tantas gentes que están en el mundo entero no han sido alcanzadas. ¿Quién va a ir por ellos? Alguien dice, no me vean a mí, yo no voy a ir. Nadie quiere ir. Nadie quiere hacer un sacrificio, aunque sabemos que si tú fueras en la condición a como tú estás y le predicases a la gente que no conoce de Dios, la gente escucha. Y entre la gente que escucha, le empiezan a entregar sus vidas a Dios. ¿Quiere dar a entender que habría salvación aquí, salvación acá, y salvación por diferentes lugares? Versículo 7. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. El que sabe tocar guitarra, ahí está escondido, no quiere tocar la guitarra. Sabe tocar guitarra, pero no quiere tocar guitarra. Aquel que conoce de Biblia y puede predicar la palabra, no predica la palabra aunque tiene mucho conocimiento de las Escrituras. El que tiene don de sanidad, don de milagros, don de interpretación, tiene escondido su talento. Mira cuánto talento estaba escondido en Jerusalén, porque se sentían bien allí sentados. Cuando viene la persecución, entonces se dan cuenta de lo que Dios les tenía dado. Todo lo que el hombre tiene, todo lo que el hombre ha recibido de parte de Dios, pero no quiere sacarlo a la luz. Se siente bien allá sentado. Dios te bendiga. Vamos a repetir. ¿Cuánta gente se está perdiendo por mi culpa? Vamos a repetirlo. ¿Cuánta gente se está perdiendo por mi culpa? Por mi irresponsabilidad. ¿Cuántos dones me habrá dado Dios que los tengo bien apacentados o dormidos? ¿Cuántas cosas me estará dando Dios o ya me ha dado Dios y sin embargo yo no los quiero sacar a luz? No quiero ayudar a nadie más. ¿Cuántos cojos? ¿Cuántos paralíticos? ¿Cuántos que estaban endemoniados habían quedado libres? Y lo descubrieron hasta después que vino la persecución. Es lamentable todo esto que tiene que suceder. ¿No escuché? No escuché. Esas palabras que diga, reconozco que por mi culpa se están perdiendo las almas, Señor. Reconozco que por mi culpa, no sé si me has dado don de sanidad, don de milagros, don de sabiduría, don de ciencia, don de fe, no sé qué don me has dado, que la verdad está dormido en mí, Señor. Hechos 8:14. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. ¿Sí lo captamos? Cuando los apóstoles que se quedaron en Jerusalén escucharon que había una grande bendición en Samaria, enviaron a Pedro y a Juan. Versículo 15. Los cuales, habiendo venido,
oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Todo lo que se estaba perdiendo por causa de no prestar atención en lo que Dios quiere darnos a entender cada uno de nosotros. Dios te bendiga. Vamos a orar para quedar despedidos y que Dios nos ayude. Vamos a ponernos de pie en el nombre de Jesús. Bendito Dios, las cosas que tú tienes que hacer, mi Dios, para que el hombre despierte. Oh, qué precioso que se te hubiera prestado atención, mi Dios. Ayúdanos, mi Dios. Yo no sé por qué el hombre, sabiendo que su vida es corta, no se la quiere entregar a Dios. Sabiendo que el mundo gira, no quiere entregarle su vida a Dios. La gente de este siglo está muy apacentado, Señor. La gente de este siglo, podríamos decir, solamente quiere a Dios como un escudo, como una protección, como un talismán para que le vaya bien. Se ha perdido la sal, se ha perdido la luz. Despiértanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Por favor, Padre, no necesitamos el que mandes una persecución para que podamos obedecer los mandamientos de Dios. Solamente te pedimos tu ayuda, mi Dios. Ayúdanos. Y muchas gracias por recordarnos lo que va a acontecer, mi Dios. Muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén, mi Dios.